La Primera Guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a Vietnam del Sur, apoyada por Estados Unidos y otros países de corte capitalista como Francia o Corea del Sur, contra Vietnam del Norte, apoyada por la Gran URSS y China, y que ocurrió para intentar frenar el expansionismo del comunismo mediante la política de contención estadounidense. La principal consecuencia fue la Primera Guerra Indochina. En el siglo XIX, Francia había colonizado la península, pero no fue hasta que bajo el contexto del expansionismo japonés en la Segunda Guerra Mundial, el 2 de septiembre de 1945, cuando la guerrilla comunista Viet Minh proclamó la República Democrática de Vietnam, con Ho Chi Minh como líder, echando a los japoneses. Y estos ya se habían ido. Pero intentan volver, cuando el general de Gaulle manda tropas al territorio. Pero aun con el apoyo de Estados Unidos no pudieron hacer frente a Vietnam del Norte, apoyada por la increíble China comunista. Por lo que se creó la Conferencia de Ginebra en 1954. En esta conferencia se reunieron los principales países implicados, y la URSS, obviamente. Decidieron poner una línea divisoria en Vietnam, separando Vietnam del Norte, comunista, y Vietnam del Sur, capitalista. Otras consecuencias fueron la constante tensión entre los dos polos con el estúpido capitalismo y la increíble ideología comunista. El detonante de la guerra fue el incidente de Tonkin, donde en el Golfo el destructor Maddox fue falsamente atacado y rápidamente la Casa Blanca aprobó la resolución del Golfo de Tonkin, una carta blanca para invadir Vietnam, que fue rápidamente apoyada por la opinión pública y la prensa. Pero acordaos que todo esto era mentira, el Maddox nunca fue atacado. Con la llegada de Kennedy empiezan a llegar las primeras tropas a Saigón, y paralelamente un golpe de estado en Vietnam del Sur acabó con el gobierno de Diem, lo que culminó con la llegada de Van Thieu al poder. ¿Os acordáis de esto, no? Pues justo después, el recién electo Johnson comenzará una guerra que constituirá en que Estados Unidos bombardeaba, los vietnamitas se metían en sus putos túneles y Johnson los rociaba con su herbicida. Todo el mundo se imagina a los vietnamitas como unos granjeros felices, ¿no? Pues después de esto se radicalizaron. Así comenzará el famoso poli bueno y poli malo. Estados Unidos intenta hacer un acuerdo de paz y luego bombardeaba mazo. Acuerdo de paz, bombardear mazo. La primera batalla convencional fue la del Valle de la Drag, en la que destacó la potencia aérea americana. Pero como en la guerra no dejaban de morir americanos, comenzaron a bombardear instalaciones militares en Hanoi y en el puerto de Haiphong. Pero a partir del 68 habrá dos hechos clave que cambiarán el rumbo de la guerra a favor de los norvietnamitas: el bombardeo y toma de la base de Ken Sang y la ofensiva del Tet, en la que atacaron y prácticamente tomaron muchas ciudades del sur, ya que los estadounidenses no tenían idea de lo que estaba pasando. Mientras tanto, en América comenzaba a haber un rechazo total a la guerra, y con toda la impopularidad que tenía Johnson, Nixon entra en su lugar, que por cierto, no quería estar en el primer gobierno que perdiese la guerra, por lo que reanudó los bombardeos cortando la ruta de Ho Chi Minh, que era la carretera que utilizaban los norvietnamitas para enviar suministros, convirtiendo así Laos y Vietnam en las zonas más bombardeadas de la Tierra. No fue hasta el 23 de enero de 1973 cuando las delegaciones de Estados Unidos, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte y el Gobierno Revolucionario Provisional firmaron el acuerdo de fin de guerra, y al no tener ya el apoyo económico estadounidense, Vietnam del Sur es derrotada. Y, el 2 de julio de 1976, se proclama la República Socialista de Vietnam. Durante los 20 años que duró la guerra, murieron más de 1.200.000 soldados, y entre 2 y 6 millones de civiles. Vietnam perdió el 70% de sus infraestructuras y quedaron campos destrozados a lo largo de toda la península. Por un lado, Estados Unidos dejó a centenares de miles de soldados con adicción a las drogas, y en Vietnam las cosas no iban mejor. Parte de la población se vio afectada por el agente naranja. En Estados Unidos la opinión pública ante la guerra y el espíritu de nación libertadora y vencedora se perdió. Esto en el futuro será llamado Síndrome de Vietnam, que conllevará un movimiento contra el sistema, siendo una de las consecuencias de la creación del movimiento hippie, y afectará a otras industrias como la del cine. Internacionalmente, la opinión de Estados Unidos se fue a la mierda, ya que fue el primer gran conflicto televisado. Otras consecuencias de la guerra será el nuevo protagonismo a la guerra de guerrillas y el uso de helicópteros en asuntos bélicos.